El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura, conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hoy la Iglesia celebra la ascensión del Señor a los cielos. Muchas veces, cuando nosotros pensamos en Dios, nosotros pensamos en Dios utilizando las categorías de tiempo y espacio. Pensamos en Dios como un personaje que está más allá de las estrellas, o pensamos incluso en Jesucristo en términos de tiempo, pensando que es una figura histórica que se retrotrae al siglo I. Distancia es lo que nosotros pensamos en la categoría de Dios. Precisamente la ascensión intenta purificar nuestra mirada para que nosotros entendamos que cuando Él se ha ido, se ha hecho más cercano. Cuando Él se hace invisible, se hace más presente. De alguna manera, cuando nosotros utilizamos los criterios del tiempo y del espacio, que son los criterios de nuestros sentidos, de alguna manera nosotros descubrimos solo ausencia de Dios. Porque cuando tú ves las cosas simplemente por lo que tú puedes ver, por lo que tú puedes tocar, por lo que tú puedes sentir, cuando son los sentidos los que emiten un juicio sobre la realidad, son siempre deficientes. Son incapaces de descubrir lo que es purificar nuestra mirada, educar nuestros ojos, para nosotros comenzar a ver más allá, comenzar a descubrir que Jesucristo con su ascensión, que de alguna manera entró en la esfera de lo divino, de alguna manera Él, ascendiendo a los cielos, se ha hecho el cercano como Dios. Nosotros, purificando nuestra mirada, educando nuestros ojos, que es de alguna manera las palabras que los ángeles le querían decir a los discípulos. Ellos se quedaron con la categoría del espacio. Vieron que una nube los tapó a sus ojos. Y los ángeles les decían: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es decir, comiencen a educar su manera de ver. Porque cuando uno no educa su manera de ver, solo ve ausencia en los acontecimientos de su historia personal. Puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser situaciones de tragedia, en la que nosotros solo veamos ausencia, no seamos capaces de reconocer que Él, Jesucristo,
aquel que caminaba por Jerusalén, que tocaba a los enfermos, aquel que era cercano a los leprosos, aquel que se acercó a una prostituta encontrada en fragante adulterio, no con la lógica de la justicia, que siempre es crueldad, sino que se acercó con la lógica de la misericordia, que vence el mal a fuerza de bien. Porque si algo nosotros descubrimos en ese Jesús que se acerca a aquella mujer encontrada en fragante adulterio, es que Él no entra en la lógica de la justicia, que señala el mal, siempre es crueldad, sino que Él entra con la ternura de la misericordia, que sin duda se enfrenta al mal venciendo la fuerza de bien. Ese Jesús que cuando nosotros podemos educar nuestros ojos, somos capaces de verlo en todos los acontecimientos de nuestra vida. Esa es la ascensión. Descubre su presencia, no con la lógica de los sentidos, vuelvo a insistir, sino con la lógica de educar los ojos de la fe. Y tú vas a descubrir que cada acontecimiento de tu vida, cada segundo, es siempre una especie de caricia, que esas manos llagadas, porque la humanidad de Jesucristo siempre tiene esas manos llagadas, tiene siempre las llagas de su costado, las llagas de sus pies, tiene siempre los signos de la pasión, que son siempre la expresión más elocuente hasta dónde puede llegar el amor de Dios por nosotros. Cuando se hace el cercano, Dios siempre nos ama hasta el extremo. Por lo tanto, tú puedes entender, cuando tú entiendes, educando tus ojos para ver, que cuando Él se acerca a ti siempre te está tocando con sus manos llagadas, llenas de amor. Siempre hay ternura, siempre hay caricia. Puede ser que a veces nosotros no seamos capaces de entender la ternura de Dios, los caminos de la ternura de Dios. Aquella mujer encontrada en fragante adulterio no se pudo encontrar con esa ternura hasta que experimentó la crueldad de la justicia. Y entonces pudo ver el contraste, pudo ver entender que aquellas manos que se le acercaron, como se acercaron al leproso, como se acercaron a aquel ciego desesperado, o aquel del grupo de los 10 leprosos, que cuando se encontró curado, fue capaz de regresar para dar gracias, porque encontró que su lepra, que había sido un acontecimiento trágico para su vida personal, la lepra que lo había hundido en la miseria, fue la ocasión para que él pudiese encontrarse con la ternura de Dios. Regresó, dice la Escritura, dando gracias, y se postró ante Jesús a voz en grito, porque ahora entendía lo que a veces dice un canto espiritual afroamericano. Yo era ciego y comencé a ver. Yo estaba perdido e encontré. ¡Qué gracia más extraordinaria! Por eso, cuando uno entiende la ascensión, educando los ojos de la fe, uno comienza a entender que hay presencia donde la gente ve ausencia. Uno comienza a entender que la Eucaristía, en la cual nosotros experimentamos la ascensión del Señor, detrás de ese signo del pan y del vino, que dejan de ser pan y vino, cuando los sentidos fallan, la vista, el gusto, el sentido, los ojos, todo falla, el oído, no es capaz de descubrir. Cuando nosotros nos quedamos en esa lógica, no descubrimos presencia sino ausencia. Allí nosotros descubrimos que Jesús está vivo, que su ascensión lo ha hecho el cercano,
que ha acabado con los esquemas de tiempo y espacio y sentimos la cercanía de esta mano que agada, vuelvo a insistir, que siempre están a tu encuentro. Por eso decía el Evangelio, que hemos escuchado la conclusión del Evangelio de San Mateo, decía: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Es decir, es presencia. Por eso es lógico que cuando ustedes entren en el debate público, cuando ustedes están en medio de su trabajo, cuando ustedes están con sus amigos, cuando ustedes experimentan el deseo de amar a otro, cuando ustedes hablan en la guagua o en el avión, en donde quiera, es lógico que un creyente no tenga vergüenza de hablar con su lenguaje religioso para pedir precisamente poder aportar a nuestra sociedad las intuiciones y las inquietudes que su experiencia religiosa es capaz de hacerle percibir. Porque nosotros tenemos una sociedad donde hay personas que cuando entran en el debate público legítimamente, su lenguaje siempre en la lógica de la ausencia de Dios. Nosotros encontramos personas que dicen: mi lenguaje es como si Dios no existiera. No tienen vergüenza de presentar su lenguaje secular. Y sus intuiciones, muchas veces deficientes, son parte legítima de ese debate. Pero tú y yo, que somos creyentes, tenemos que expresar con lenguaje religioso las intuiciones que a veces el no creyente es incapaz de encontrar. Ustedes han visto en el viaje que ha hecho el Papa Francisco por las tierras, por el Mediano Oriente, y han visto cómo en esa región de tanto conflicto y sangre, ustedes ven la guerra civil de Siria, donde la indiferencia escandalosa de la humanidad, que no es capaz de intervenir de un conflicto que ha desplazado decenas y miles de seres humanos y que hay un derramamiento de sangre fratricida horrible e insensible. O ustedes piensan en Irak o en el Líbano, donde hasta la década del 70 era un modelo precisamente de un país de mayoría cristiana, el Líbano, de mayoría cristiana católica, maronita, que es la tradición oriental católica del Líbano. Era mayoría cristiana con una minoría musulmana que habían logrado crear, era la única mayoría cristiana en el mundo árabe. Se le llamaba la Suiza de todo el Mediano Oriente. Y esta guerra fratricida ha llevado a un país devastado por la pobreza. Nosotros aquí en Puerto Rico, dicho sea de paso, hay muchos libaneses que se han dedicado, por ejemplo, a la mueblería. Todos esos árabes que ustedes ven por ahí, muchos de ellos son cristianos, de origen libanés maronita. Y precisamente en esa zona devastada, en ese conflicto entre palestinos y judíos, allí el Papa ha dado esa peregrinación. Y ustedes ven que él no ha tenido vergüenza de utilizar su lenguaje religioso para responder a las inquietudes, a un conflicto que parece que no tiene fin. Y fíjense cómo él ha invitado a los dos presidentes, al presidente de Israel y al presidente de Palestina, al Vaticano. Pero no para que discutir temas, a ver cómo nosotros podemos encontrar la solución al conflicto israelí-palestino, sino los ha invitado a orar. Porque sin duda el lenguaje de la oración expresa las inquietudes de paz, de diálogo, de capacidad de perdón, de que el Estado de Israel tiene derecho a su seguridad y el Estado palestino, atropellado en sus derechos más fundamentales, tiene derecho a su libertad y a su tierra. Pero ¿cómo lo expresa un creyente? No tiene necesidad de un lenguaje secular para hablar de libertad, de paz, de diálogo, sino que precisamente invita incluso a un no creyente, porque en el caso del presidente de Israel, Simón Pérez, de origen sefardí, él dice que él no es creyente, que él es agnóstico. Sin embargo, él ha entendido que esta reunión, este banquete de oración,
que va a ser en mi casa, dijo el Papa. El Vaticano lo que quiere es abrir un nuevo camino. No tenemos que tener vergüenza, porque nosotros creemos en una presencia, no en una ausencia. Nosotros creemos que el lenguaje religioso no es opresor. Al contrario, el lenguaje religioso es diálogo de libertad. Es un diálogo de pasión, de intuición. Abre caminos de bien. Crea, por decir así, climas de entendimiento. Por eso es que ustedes ven que aquí, y en esto yo creo que el Papa se enteró y nos ha querido invitar. Ustedes van allá al sagrario y ven que hay dos banderitas. Del Estado de Israel, siempre han estado ahí, desde que yo llegué. Del Estado de Israel y del Estado palestino. Cada vez que ustedes se acercan al sagrario, ven que dice allí, oremos por Israel y oremos por Palestina. Porque es escandaloso que la tierra del príncipe de la paz sea el lugar de los conflictos más sangrientos que ha experimentado la humanidad. Por eso, ese es el lenguaje, sí. Eso es una intervención en un asunto de alto interés público para la humanidad, claro que sí. Y no tenemos que entrar renunciando a lo que nosotros hemos encontrado en este camino, que Él se hace el presente y me abre un camino único. Por eso nosotros le pedimos a la Virgen María. Ustedes, ayer la iglesia celebró una de las fiestas más hermosas de María, la visitación de Nuestra Señora Madre a su prima Santa Isabel. Ayer era su fiesta, 31 de mayo. Y fíjense, María se hizo portadora de esa presencia. Y allí, cuando llegó aquí a casa, afirma la Sagrada Escritura, el niño Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre Isabel, saltó de alegría. Y su madre se llenó del Espíritu Santo, porque María es el camino al único camino que es Cristo. Y por eso ella se hace, por decir así, portadora de ese camino, de esa presencia. Ella colabora para que cielo y tierra se unan, para que lo divino y lo humano se abracen, para que donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia. Todo eso lo hace María. Ese es el lenguaje que nosotros los creyentes hemos experimentado de la Virgen. Por eso es necesario nosotros recurrir a su presencia materna, a su ayuda, porque ella nos abre este camino que se llama Jesús. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros para poder entregarle nuestro corazón a Jesús y descubrir su presencia, educándonos nuestros ojos, descubrir su presencia entre nosotros. Así sea. Amén.